La entrevista con Angélica Chourio. Buenas noches, amigos Centro Occidente. Gracias por estar allí siempre presente en la entrevista con Angélica. Un nuevo día para poder debatir un tema tan interesante. Y hoy vamos a estar conversando con dos grandes mujeres, sobre todo mujeres que han sido luchadoras, defensoras del matrimonio, porque ellas decidieron estar en matrimonio, decidieron estar en la enfermedad, en la salud, en la crisis, en la abundancia. Pero ¿cómo se logra eso? ¿Cómo tener 30 años de matrimonio y no aburrirse? ¿Cómo tener 30 años de matrimonio y que nos llegue un tema financiero donde no podamos tener ahorita en estos momentos dinero, pero aún así estoy con mi esposo, estoy con mi esposa? Defensoras del matrimonio, estará aquí presente Lula de Sosa, es mi invitada, defensora del matrimonio, y también está con nosotros Yamilet Araujo. Ella pertenece también a este grupo de defensores del matrimonio. Digo pertenece porque ella fue a buscar ayuda a defensores del matrimonio y hoy en día ya es parte de los milagros de la vida. Así que bienvenida, chicas, gracias por venir a la entrevista con Angélica. Lula, bienvenida. Gracias, Angélica, gracias por la invitación. Como siempre, un privilegio poder estar aquí y acompañarte. De verdad que sí, muy contenta, muy contenta. Y yo estoy contenta porque defensores del matrimonio, wow, qué palabra, defensores, ¿qué están defendiendo ustedes? Yo sé que usted dice, bueno, el matrimonio, pero ¿hasta qué punto debo yo defender un matrimonio? Lula, bienvenida. El matrimonio se debe defender de todo. Cuando dices de todo, ¿de qué? Vamos a hablar al criollito. ¿Qué debemos defender? Mira, tenemos tantos detractores hoy en día del matrimonio. Desde el primer momento en que tú dices, me voy a casar. Desde ese primer momento que tú dices, me voy a casar, ya comienzan los detractores. ¿Pero para qué te vas a casar? A los hombres les dicen, no, mejor suicídate. ¿Qué vas a hacer ahí? No, ahora... O sea, lo perdimos, la perdimos. ¿Para qué no? Vive juntos. ¿Para qué se van a poner a enrollarse con eso? Y comienza eso en contra, ese ir en contra, comienza desde el primer día que tú dices, me voy a casar. Imagínate cuando entonces das el paso. O sea, es una lucha con todo, porque empiezas a luchar hasta con tus propios sistemas de creencia. ¿Por qué? Porque un día tú escuchaste a tu mamá o a tu papá decirte, mira, estudia, gradúate, porque si el tipo no te salió bien, mira, no dependes de él. Y claro, eso queda allí. Y cuando tú haces tus votos matrimoniales, tú dices, bueno, en la enfermedad, en la salud, en la abundancia, en la pobreza. ¿Y qué pasa cuando comienza esa convivencia y empezamos a ver que no todo es esa casita de rosa que pensábamos, o esa casita color rosadita, y empezamos comienzan esos pensamientos, ¿sabes? A decirte, pero ¿por qué te lo vas a calar? Tú estudiaste, tú puedes echar para adelante. Yo quiero detenerme allí, Lula, porque acabas de decir algo magnífico. Empieza esos pensamientos que nosotros mismas tenemos en nuestros pensamientos y decimos, pero ¿por qué me casé con él? ¿Qué le vi? En ese caso, Yamilet Araujo fue a Defensores del Matrimonio. ¿Por qué? Porque ella se estaba haciendo esa pregunta, así como a lo mejor tú te la estás haciendo. ¿Para qué me casé? Pensaba que era así como en las novelas. Bueno, me casé y felices para siempre. En mi caso, yo vengo de padres divorciados y no tuve esa experiencia de convivir con mi papá. Es decir, ese patrón donde tú ves papá, mamá, el perrito, el gatico, tú no tuviste eso, pero sin embargo, Yamilet se casó. Exactamente, sí, porque pienso que es un sueño. Fíjate el reto titánico, porque tú no viste eso en tu casa, sin embargo Yamilet se casó. ¿Qué pasó? Yamilet, te hiciste esa pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Te hiciste esa pregunta, como decía Lula? Sí, más de una vez. ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué es esto? Nunca me imaginé que el matrimonio era la responsabilidad de llevar no solamente el tema emocional ante otra persona que es totalmente ajena a tu familia, porque así lo vemos en ese momento, es también llevar una serie de responsabilidades adicionales. Y si a eso le sumamos cuando llegan los hijos, ¿verdad? Y todavía no has asimilado, ¿verdad? Sí, asimilado qué es en realidad el matrimonio, entonces lo poquito que has formado como que se termina de desbaratar. Fíjate, ¿qué significa el matrimonio para Yamilet? El antes y el después. Yo quiero que ustedes sepan, amigos de Centro Occidente, que en el segundo bloque van a estar los maridos
de estas dos hermosas mujeres. Iniciamos con ellas porque que queremos saber qué estaban pensando en ese momento cuando decidieron casarse. Pero en el segundo bloque vamos a escuchar sus maridos. En ese sentido, Yamile, yo quiero el Yamile de antes al Yamile de ahorita. ¿Cómo era Yamile antes? Cuando se casó, pero después cuando pasó a Defensores del Matrimonio, hay una Yamile después. ¿Cómo era Yamile antes de pasar por Defensores del Matrimonio? ¿Cómo era Yamile? Bueno, Yamile era una mujer controladora, Ok. ¿sí? Totalmente controladora. Celosa. No tanto celosa, el control iba más a que mi esposo hiciera lo que yo quería que él hiciera, Ok. ¿sí? Cuando yo quería que lo hiciera, a que si tú no resolvías en el momento en que yo quería que resolvieras, entonces la que debía llevar el control era yo. Y eso fue una de las cosas que nos generó muchos problemas, mucho estrés, muchas confrontaciones. Ese control, yo pienso que en mí ese ha sido el punto de partida para el cambio. Era una mujer muy controladora. Allí escucharon a la Yamile de antes, ¿ok? Ahora vamos a escuchar a la Yamile de ahorita, después de haber pasado por un proceso. Ojo, ese proceso sigue, ese proceso no se ha terminado, pero ya comenzó y fue a Defensores del Matrimonio. ¿Qué aprendiste en Defensores del Matrimonio? ¿Qué aprendiste de Lula, de Sosa y de Alberto Sosa? ¿Qué aprendiste de Defensores del Matrimonio? ¿Y cómo es Yamile ahorita? Ok, bueno, primero aprendí que ambos, mujer y hombre, tenemos roles diferentes dentro del matrimonio, que la mujer no se puede igualar al hombre, aunque podemos compartir cargas, no es yo voy a tomar tus cargas y soy yo la que voy a asumir el control y voy a ser mujer y hombre dentro del matrimonio. No, es tú tienes un rol de hombre y yo tengo un rol de mujer. Yamile, ¿hoy en día es controladora con su marido? Mira, a veces, más sin embargo, en este momento ya sé identificar cuando tengo esos conatos allí de control que van a generar en nuestra relación problemas y los sé manejar. Fíjate qué importante entonces ir a Defensores del Matrimonio porque me hace consciente de lo que pudiera desencadenar una pelea, una discusión. Por eso es que yo digo, el proceso sigue, ¿verdad? Yamile, Totalmente. ¿cómo es ese proceso? Es un proceso diario, Ok. o sea, es un proceso que se vive día a día y un día a la vez. Porque sobre todo en este momento en el que estamos, hay muchas circunstancias que chocan directamente o que influyen directamente en esa necesidad que tenemos de controlar lo que está pasando a nuestro alrededor, lo que está pasando en nuestra casa, con nuestro esposo, con nuestros hijos. Entonces es un proceso que hay que vivirlo de esa forma, un día a la vez, con plena conciencia de que somos imperfectos, ¿verdad? De que cometemos errores, de que no estamos casadas con el hombre perfecto, porque así como nosotras nos equivocamos, ellos también tienen el derecho a equivocarse. Yo me imagino que Lula la escucha y dice, wow, esta no era la Yamile que llegó a mi consultorio. Ciertamente quisiera que tú nos dijeras, porque tú eres la que estás allí al mando de Defensores del Matrimonio, ¿cómo ha sido ese feedback con todas las parejas que se han acercado? Porque no todas logran poder estar juntas. Lula. Mira, se abren procesos y en el proceso, entendiendo que no son los eventos lo que transforman, sino los procesos, que no caducan desde el día que tú tienes a una pareja allí y la atiendes, la recibas, no caduca el proceso. Simplemente en la primera puesta en escena que vienen con un problema y luego se da dirección, se redirigen para que puedan seguir trabajando en otras áreas de vida. Vemos personas, hay casos de matrimonios que vienen que dicen no quiero más nada, o sea, no quiero nada. O sea, vine para acá porque, bueno, me dijeron que es como una última oportunidad, pero de verdad yo no quiero nada. Y luego cuando ves que empiezan a caminar, a hacer los pasos, y uno de esos pasos es primeramente buscar de Dios. Okay. Y cuando comienzan a ver que Dios fue el que diseñó el matrimonio, que Él fue el arquitecto realmente, el que lo diseñó, y empiezan a enrolarse en ese proceso, a conocerse ellos mismos. Los procesos no son en pareja, llegan en parejas, algunos llegan solos, pero luego vamos a procesos individuales.
porque cada persona tiene que trabajar en áreas, Y bueno, es muy bonito ver después cómo comienzan a dar esos pasos y ya no se habla de divorcio, ya se habla de compromiso, estoy comprometido contigo, con esto que estamos haciendo. Ahora, antes de irnos a la pausa para que ingresen los caballeros, yo te pregunto, Lula, en este paso, en estos procesos de defensores del matrimonio, ¿esto es algo terapéutico? ¿Son pasos que hay que cumplir? Danos una abreboca para que la persona que nos está escuchando pueda alzar el teléfono y llamar a defensores del matrimonio. Mira, son procesos terapéuticos. Ok. Son procesos terapéuticos porque es necesario que tú puedas evaluar, conocerte. Hay una cantidad de cosas que muchas veces nosotros queremos hacer y lo pensamos, lo quiero hacer, pero cuando vas a la práctica te ves inhabilitado, te ves imposibilitado de hacer eso que en algún momento resolviste. Tuviste una resolución, sí, pero luego cuando estás en el momento es imposible. Entonces son procesos terapéuticos. Lula, ¿te volverías a casar? Sí, y volvería a escoger el mismo hombre. Para Yamile la misma pregunta. Si ya pasaste por el proceso de dolor, por un proceso que estuviste allí, que lo vamos a escuchar porque ella vuelve con nosotros junto a su marido, te darán otra oportunidad en la vida. ¿Te volverías a casar, Yamile? Sí, sí, totalmente. La mejor forma de recorrer la vida es en pareja, es con tu esposo al lado. Nosotros vamos a hacer una pausa, amigos. Hoy estamos conversando con Yamile Araujo. Ella fue a Defensores del Matrimonio porque estaba harta, estaba totalmente desesperanzada de que su matrimonio pudiera resurgir. Y allí está la respuesta, la ven aquí y la van a ver con su marido. Lula de Sosa está con nosotros, Defensores del Matrimonio. La entrevista con Angélica Chourio. La entrevista con Angélica Chourio. Gracias, amigos, por estar con nosotros acá en la entrevista con Angélica. Seguimos abordando este tema, cómo estar allí con tu pareja por más de 20 años, 30 años, pero que el amor siga siendo igual como cuando la conociste. Ese es nuestro tema. Así que, Defensores del Matrimonio, en este segundo bloque invitamos a los maridos de nuestras invitadas en el primer bloque. Alberto Sosa, aquí integrante de Defensores del Matrimonio, y también Creidy Hernández. Escuchábamos a tu esposa Yamile Araujo y decía que se volvería a casar. Qué bueno, gracias a Dios. Y Alberto también, Lula de Sosa, dijo, sí, me volvería a casar y con el mismo hombre. Gracias a Dios. Gracias a Dios, ¿no? Sí. Ahora en este caso, ustedes como son cabezas de hogar, águilas, ¿ok? Yo quisiera preguntarle a Alberto, como Defensores del Matrimonio, ¿cómo el hombre puede tener a la mujer, a su esposa, a su compañera, a su amiga, a su compañera, a su amante, llena de amor, pese a las adversidades, pese a la lluvia, pese a las tormentas, estar allí? Recuerden algo, Alberto pasó por un proceso también y él sabe por qué puede decir que hay que salir de la crisis, porque él mismo estuvo allí y salió. Así que Sí. Tu consejo, por favor, para esos matrimonios que hoy nos están escuchando. Sí, bueno, Angélica, como siempre, agradecido por la invitación. Me siento como en mi casa, Promar, de verdad que Sí. muchas gracias a Dios por la oportunidad. Y sí, definitivamente la única forma o la única manera de poder tener a tu esposa, tener a usted, a su esposa ya en su casa contenta, es que usted meta a Dios en la ecuación. Si usted no mete a Dios en la ecuación, simplemente va a ser un enredo, siempre va a ser un traspiezo, siempre vas a tener cosas que no entiendes. Pero cuando tú entiendes que Dios es lo principal en el matrimonio, y es cuando tú entiendes lo que dice también él, que cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente, entonces todo cambia, todo cambia. ¿Por qué? Porque sin caer en un tema religioso, sin caer en un tema, digamos, Hasta fanático que sí, pueden decir. de fanatismo, pero por lo mismo que tú decías, por la experiencia y por las cosas que yo he vivido, he entendido que Dios es muy importante dentro del matrimonio. ¿Por qué? Porque cuando tú entiendes que Dios es amor, y cuando tú conoces el amor de Dios, entonces tú puedes dar de ese amor que Dios te está dando a ti. ¿Por qué? Porque ciertamente, quizás usted que nos está viendo en su casa,
Crey, en mi caso, o cualquier otra persona, venimos de historias que cada uno tuvimos, y de esas historias hubieron cosas que no fueron muy buenas, y hubo dolor, y hubo tristeza, y hubo quizás también alegrías, pero todas esas cosas, cuando nos encontramos con nuestras esposas, que son, por llamarlo de alguna manera, eran desconocidas y nosotros somos desconocidos para ella, en el momento que nos encontramos, comienza una dinámica que es la del matrimonio. Entonces ahí comienzas a interactuar esas dos historias, la historia de ella y tu historia, y allí comienzan entonces lo que llaman los problemas matrimoniales, que en realidad son problemas que no existen, porque son dos personas con problemas que se encuentran en un lugar llamado matrimonio, y ahora todo eso sale a flote. Y ahí es donde viene el trabajo entonces de tu esposa y de mi esposa y de mío como esposo, de hacer la parte que nos corresponde. Alberto, si te dice alguna persona o algún hombre está escuchando, está viendo el programa y dice, Alberto, pero es que ya yo no soporto a mi esposa, ya yo tengo 20 años y yo no quiero nada con ella, ¿qué le dice Alberto hoy? Sí, yo te digo que mi invitación es a que luches por tu matrimonio. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que luchar por el matrimonio si estoy cansado, Alberto? Mira, si nosotros queremos que Venezuela cambie, tenemos que preservar la familia. Si nosotros queremos que Venezuela cambie, tenemos que preservar el matrimonio. Porque el diseño de Dios, y fíjate que en toda la ecuación está Dios, para nosotros como hombres y para una nación tiene que ver con la familia. En el momento que tú entiendes eso, que es algo que quizás sobrepasa lo que tú puedes pensar que significa el matrimonio, cuando tú entiendes ese cuadro completo, que es un cuadro macro, y que tú estás insertado dentro de un cuadro macro, entonces tú comienzas a hacer cosas diferentes que apuntan a que eso funcione. Amén de que tiene que funcionar dentro de tu casa también, porque si tú escoges y tienes 20 años o 30 años viviendo con una pareja, mira, lo ideal es que estés bien. No vas a durar 30 años o 20 años peleando con una persona, lo ideal es que sea un ambiente agradable, que sea un ambiente propicio. En consejería, donde te han llegado parejas diciendo, tengo años y no aguanto. Claro. ¿Por qué no aguantan, Alberto? Tú que estás pasaste por un proceso y sigues en el proceso. Mira, ¿qué es lo que pasa con los matrimonios? Y de esa dinámica ni mi persona con mi esposa está exenta, ni Crey está exento. Y los que nos están viendo sabemos que tampoco están exentos, más en un ambiente como el que vivimos hoy, donde hay tantos factores exteriores afectando y metiéndole presión al matrimonio. Uno puede ser la parte económica, la parte financiera, otro puede ser la parte emocional. Entonces, cuando están todos esos elementos allí cargando, aparte de los propios del matrimonio, que tiene que ver con lo que decía al principio, como la personalidad, el carácter, tu temperamento, la historia, todas esas cosas cuando se unen, entonces todo eso le da mucha presión al matrimonio y eso se convierte en un caldo de cultivo que al final, si tú no haces lo que tienes que hacer, es una cosa que nosotros siempre decimos como defensores del matrimonio, el matrimonio no va a hacer por ti lo que tú dejes de hacer por él. Creydy, bienvenido. Gracias. Creydy, ¿cómo era Creydy antes? Esta pregunta también se la hice a tu esposa. ¿Cómo era Creydy antes de ingresar a Defensores del Matrimonio precisamente? Porque buscaste ayuda. ¿Cómo era Creydy? Bueno, un hombre cargado de trabajo, principalmente, donde ese esquema de prioridades que uno tiene en la vida como hombre, como bien lo has dicho tú, como cabeza de hogar, como tratando de llevar el día a día de la casa, se pierden muchas de las otras responsabilidades que uno tiene como hombre. Recordemos que siempre tenemos la misión, ¿verdad?, de gobernar nuestras casas, de ser esa cabeza de hogar. Y eso implica el que lo entiende. Y eso implica mucho más de la responsabilidad de llevar el sustento económico, de llevar, como decimos en criollo, la comida a la casa. Eso conlleva también una responsabilidad hacia lo que es el cuidado emocional de las personas que son miembros de tu familia, tu esposa, tus hijos. Y en el caso mío, yo era una persona muy dedicada al trabajo, trabajólico. A mí me encantaba levantarme temprano, llevarme el trabajo a casa, me iba al trabajo, andaba con mi laptop para arriba y para abajo y no prestaba atención. Descuidé mucho a mi esposa desde ese punto de vista, también enfocado en falsos valores, en los que tú piensas que tienes el derecho como hombre a mantener vicios, a mantener esquemas de vida en donde tu esposa no encaja, ¿verdad? Y donde eso definitivamente trae un vacío de parte de ella. ¿En qué momento Creydy dijo, no, ya yo no puedo seguir así y voy a Defensores del Matrimonio?
Porque mi caso es el que tú acabas de plantear. Mi caso es el de una esposa que no me soportaba, una esposa que estaba harta de mí, una esposa que no valoraba en lo absoluto el tenerme como su esposo. Y me di cuenta que la vida nuestra era definitivamente un caos, ¿no? Entonces, eso me llevó a pensar lo que yo quizás complementaría sobre lo que dijo Alberto, es cuando en tu caso, tu esposa, tú sientas que después de años de matrimonio tu esposa no te soporta, pregúntate por qué no te soporta. ¿Cuáles son esas cosas que realmente ella argumenta? ¿Cuáles fueron las alarmas para Crady? Porque esto pudiera darle una señal a las personas que nos están viendo que pueda decir, Crady dijo esto y mi esposa creo que también está haciendo eso. ¿Cuáles son los signos? Me identifico ¿Cuáles son esos signos de alarma que tú dijiste, hey, ¿qué le pasa a mi esposa? Llegar día a día a casa y sentir que estás conviviendo con tu enemigo, discusiones a cada rato, por la cosa más sencilla, más obvia, una discusión, el no querer estar en ese compartir íntimo del matrimonio, el tener una separación dentro de casa, el provocar en su caso animadversión, no te quiero ver, voy a salir sola, no quiero salir contigo. Y llegó un momento en que fue así, mi matrimonio se convirtió en convivir con una persona que tú no conoces prácticamente, o que no fue la persona con la que tú pensaste que ibas a vivir. ¿Cuántos años de matrimonio, Crady? 11 años. 11 años. ¿Cuándo sucedió todo esto que tú... Sucedió hace 4 años. Hace 4 años. ¿Cómo es el Crady de ahora, después de haber asistido a defensores del matrimonio? Un Crady que tomó la decisión de amar a su esposa primeramente, de valorarla como un regalo de Dios, un hombre que reconoce que debe proteger y cuidar a su esposa emocionalmente hablando. No solamente el sentir que lleva sustento a tu casa, no es solamente decir, no, lo que pasa es que yo soy un buen proveedor y con eso les basta. No, todo lo contrario. Eso es una parte de esa ecuación. La otra parte es llenar ese tanque emocional, ese tanque sentimental, que tiene que ver con darle importancia, valorarla, respetarla, darle su lugar dentro de lo que es eso para lo que te casaste, ese paso que diste cuando dijiste, voy a estar contigo en las buenas y en las malas, te amo, te voy a dar todo mi cariño y mi amor, y respetar eso, honrar eso. Me imagino, Crady, para irnos a la pausa, que no fue sencillo, que no fue que, voy para defensores del matrimonio. Yo me imagino que eso fue un proceso traumático, como por ejemplo, ¿por qué tenemos que ir? Sí, por supuesto. Fue esa pregunta que también te hice. El reconocer que necesitas ayuda para un hombre no es fácil. Para que el hombre reconozca que necesita la intervención de un árbitro, vamos a decirlo así, es muy difícil dentro de su matrimonio. Porque ¿Y qué sucedió contigo? Que tú sí pudiste hacer ese cambio. Porque ya llegamos al punto final de la separación. Y que ya no, con mis argumentos no había regreso. Ya es lo que se llama el último cartucho. El último cartucho. El último cartucho, Vamos a hacer una pausa. Crady está con nosotros, Crady Hernández, es un testimonio real, venezolano real, que nos cuentan cómo después de 11 años está todavía con su esposa, después de haber pasado por una crisis que ustedes mismos escucharon. Está con nosotros también Alberto Sosa, también defensores del matrimonio, que también pasó por una crisis, pero está aquí. ¿Cuántos años, Alberto? ¿Casado? 14 años, imagínense ustedes, 14 años. Así que nosotros vamos a hacer una pausa y al regreso, cada marido va a estar con su esposa. Regresamos enseguida. La entrevista con Angélica Chourio. La entrevista con Angélica Chourio. Gracias, amigos, por estar allí, en gratitud con ustedes, por siempre estar pendiente de la entrevista con Angélica. Hoy nuestro tema, defensores del matrimonio. Defendemos
lo que Dios ha creado. Cueste lo que nos cueste. A algunas personas no les gustará. Algunas personas dirán, no, ya estoy cansada, voy a tirar los guantes. Pero nosotros estamos tercos de ofrecerle programas que usted pueda reflexionar. Ya en este bloque, Lula de Sosa junto a su esposo Alberto Sosa. Y vamos a estar conversando ya, los dos. ¿Ha sido difícil este proceso de estar casado con una persona que yo no conozco? Alberto, tienes allí a tu esposa. Mira cómo la... Sí, yo creo que ha sido difícil para ella. Difícil ha sido difícil para ella porque, como tú lo mencionabas, y yo siempre hablo abiertamente de mi vida. Y clarito. Y me gusta ser vulnerable porque las personas que nos verán aquí o que escuchan, mira, defensores del matrimonio. Sí, hay un matrimonio, gente, son intocables. Esta gente no, yo pasé por un proceso de adulterio hace ya aproximadamente 10 años. Y fue una etapa muy dura de mi vida. Y por eso te digo que yo creo que la parte más difícil ha sido para Lula. Y recuerdo que a Lula una vez le hicieron una pregunta y le decían, ¿quién es la persona que más te ha hecho sufrir? Alberto. Wow. Entonces, en eso yo tengo tuve una cuota de responsabilidad, tengo hoy en día una cuota de responsabilidad, que es ahora de honrar lo que nosotros, o lo que yo, junto a ella, dije en el altar, honrar el pacto que hicimos con Dios, de enaltecer la institución que Dios creó, que es el matrimonio. Y yo le doy gracias a Dios por lo que hemos pasado. Cuando tú decías, nos preguntabas si ha sido difícil, ha tenido sus momentos duros, pero muchísimos más momentos de bien, muchísimos más momentos de disfrute, de gozo, en el buen sentido de la palabra. Y de verdad que yo como Lula lo decía en su espacio cuando comenzaron el programa, yo me volvería a casar con Lula. Yo me volvería a casar con Lula porque Lula es una mujer maravillosa. Wow, imagínate, yo voy a llorar. Yo creo que voy a llorar. Lo único que yo puedo decir, y me encanta tu intervención, Alberto, porque siempre dicen defensores del matrimonio, no, ellos nunca montocacho, nunca absolutamente nada, son intocables. Pues no, por eso son defensores del matrimonio, porque conocieron el dolor, conocieron qué es estar separados, conocieron lo que significa entrar en ese proceso que es duro, y más para una mujer. Lula, ¿cómo fue ese proceso? Porque ustedes hoy son una vitrina de oportunidad, de soluciones, de herramientas, de luz, no digo electricidad, luz, para que ustedes puedan restaurar matrimonios. Sí, fíjate que es eso cuando tú encuentras el propósito del por qué pasas por una circunstancia y una situación. ¿Por qué Lula perdonó un adulterio y hoy en día tiene 14 años de casada? Porque muchas personas dirán, pero ¿cómo Lula pudo haber perdonado un adulterio? No, y ella tenía carta de divorcio. Tenía carta de divorcio. Estamos claros en ese sentido. Angélica, ¿sabes que muchas mujeres que se sientan y me dicen, ¿cómo hiciste? ¿Cómo hiciste para perdonarlo? ¿Sí se puede perdonar? A veces me dicen, ¿sí se puede olvidar? Okay. Y digo, olvidar no lo vas a olvidar. Okay. Sencillamente que lo vas a recordar y ya no va a doler. Pero para eso tengo que pasar por un proceso espiritual y emocionalmente. Es decir, claro, me hago consciente de que lo voy a perdonar, pero no recordarle, porque esa es otra cosa. Yo lo puedo perdonar, pero a los 2 segundos, mira, tú sabes que irónicamente eso no está bien tampoco, está bien. Lula, ¿cómo haces? Por favor, proyecta. Ok. Sí, entramos en un proceso. ¿Por qué perdoné? Empecé a ver cambios en Alberto. Quiero detenerme allí. Cambios. ¿Qué tipo de cambios? Mira, entró en un proceso con un psicólogo, comenzó a hacer sus terapias, veía su esfuerzo por mantenerme informada en cada momento, me decía qué necesitas, qué quieres saber, mira lo que estoy reconociendo de mi vida, mira de todo esto que tenía ahí adentro que no sabía que estaba allí. Y empezamos en ese proceso de yo ver realmente su compromiso con él, primeramente, con él. Y luego también ver su compromiso conmigo y con nuestro hijo. Dame la oportunidad de mostrarte. Y bueno, fue poco a poco. Ese proceso de separación duró prácticamente como un mes de separación. Luego él vuelve al hogar y pasamos como 15 días en cuartos separados hasta que poco a poco la relación se fue dando. Pero yo comencé a ver realmente que él estaba comprometido primeramente con trabajar su vida. Eso es importantísimo que lo digas, Lula. ¿Sabes por qué? Porque un hombre puede ser arrepentido. Mi amor, hoy no te lo voy a volver a hacer. Y ¡pam! A la próxima semana vuelvo a caer en un adulterio. Pero aquí no es el caso. Es un arrepentimiento genuino. Es un arrepentimiento que lo siento y sé que no voy a poder caer porque si no, vienen las consecuencias. ¿Es así, Alberto? Sí, fíjate que hay algo muy importante y cuando las personas van a consejería matrimonial, lo primero que llegan hablando es de su cónyuge. Y cuando tú vas a consejería, vas buscando
que te ayuden a ti. ¿Entiendes? Entonces, esa es una de las primeras recomendaciones que nosotros damos y hacemos, es que te enfoques en tu parte, en la cuota que te toca a ti. Y era lo que Lula decía, mira, yo empecé revisando mi vida primeramente, yo ¿para dónde voy? Esa era mi pregunta. Ya al punto que llegué, casado, con un hijo, o sea, ya cuál va a ser el desenlace de esto. Entonces, ahí entra el poder de la decisión, que tú tienes el poder, en el buen sentido de la palabra, de cambiar tu vida. O sea, darle a tu vida otro destino, darle a tu vida otro porvenir. Pero es un arrepentimiento sincero, Alberto. Claro. ¿Cómo tiene que Y ese venir ese arrepentimiento no tiene que ver, y por eso es lo que yo decía, que en la ecuación no puede faltar Dios, porque cuando tú entiendes lo que es el temor a Dios, cuando tú comienzas a incorporar eso en tu vida, ya tu relación matrimonial, por supuesto que tienes una responsabilidad y tienes cuentas que rendirle a tu esposa, pero cuando tú entiendes que arriba hay un Dios que te está viendo, y no es un Dios que es un Dios castigador, sino que es un Dios de amor, y es un Dios que te está dando una nueva oportunidad de que no pierdas tu familia, de que restituyas tu matrimonio. El sentimiento con el que yo vivo hoy en día, y tiene que ver con una consistencia junto a ella, y Lula también en su parte, no tiene que ver con lo que tú hiciste posterior al mes, a los 2 meses de lo que te haya pasado, en el caso mío que fue el adulterio, pero tiene que ver con adaptar un estilo de vida, adoptar un estilo de vida. Y en este caso, el estilo de vida que yo adopté fue el de aprender lo que Dios me decía en su palabra. Y ahí es donde entramos en un proceso de sanidad, inclusive, por la historia, por mi historia, la historia que yo viví. Entonces, ya cuando yo comienzo a sanar mi parte, comienzo a vivir libre de muchas cosas de las cuales yo venía, y eso me transforma a mí como hombre, ¿entiendes? Me transforma en el buen sentido de la palabra, porque yo sigo siendo un hombre con defectos y con virtudes, pero ahora entiendo que hay muchas otras cosas que yo no conocía, que estaban en la palabra de Dios y que estaban en los libros. Claro. Esa es otra invitación que nosotros también les hacemos. Hay mucho material, muchísima bibliografía de matrimonio, donde tú dices, wow, mira, cada vez que tú vas leyendo, entonces vas entendiendo, tú dices, mira, esto yo no lo sabía. Y recuerdo que hay un libro que yo leí, siempre se me olvida el nombre. El deseo de cada mujer. El deseo de cada mujer se llama ese libro. Y en ese libro yo entendí muchas cosas que yo no entendía de las mujeres, ya como casado. Y eso me abrió los ojos a muchos conocimientos y a muchos, digamos, pistas que yo no tenía y que no conocía. Pero lo básico en todo esto fue un encuentro personal con Jesucristo. ¿Es difícil salvar un matrimonio en crisis, Lula? Va a depender de la determinación de la persona. De ese compromiso que tenga la persona de entrar a un proceso, de revisarse primeramente ella, de soltar, de perdonar y de incorporar nuevas herramientas, nuevas formas. Hay mucho desconocimiento. Fíjate que cuando entramos en ese proceso, específicamente del adulterio, que Alberto lo ha hablado en otras oportunidades, yo también entré en un proceso, también de revisar mi parte, qué estaba pasando conmigo, porque yo también me había convertido en una mujer descuidada. Y claro, de repente él tomó una mala decisión, que él debió haber buscado, mira Lula, vamos a buscar ayuda, está pasando esta situación. Comunicación, sino que fuiste a buscarlo en otro lado. Eso fue una decisión. Lula, cuando tú hablas de me estaba descuidando, estamos hablando físicamente, lo espero en bata, o sea, no, ¿en qué parte? Empieza esa cotidianidad, Como lo veo como un hermanito. Algo así. Algo así, como que empezaron a hablar claro. Sí, empezaron a venir cambios dentro de la relación ya de matrimonio, esa cotidianidad, de pronto llega, viene, almorzamos, pero se empezaron a perder muchas cosas del romance y yo empecé a perder también ese sentido de atención hacia mi esposo o esa preocupación por mi esposo. Él tenía también un trabajo difícil en ese momento porque él trabajaba de madrugadas, él es chef de profesión, ustedes saben, y su trabajo era en eventos, en fiestas, y por supuesto llegaba a 3, 4 de la mañana, me conseguía dormida. Teníamos una dinámica completamente diferente. Sin embargo, yo sí entiendo que me descuidé. ¿En qué sentido? No habría espacio de ver, estamos perdiendo ciertas cosas que veníamos haciendo, ¿cómo lo podemos hacer? Esa parte del romance, del cuidado, mi amor, ¿cómo te fue? No, empezamos a distanciarnos, emocionalmente nos estábamos distanciando y no estábamos haciendo nada. Yo no hice nada por eso. Claro, era por la falta de comunicación. Pero hoy los vemos restaurados, 11 años, 14 años, disculpe, 14 años de matrimonio y todavía ustedes están siendo vitrina de mucha ayuda para muchos matrimonios. Sí, y sabes, disculpa que te interrumpa, amor, sabes que hay algo que es importante y quiero resaltar,
Defensores del Matrimonio no tiene un protagonismo, ¿sabes? Defensores del Matrimonio simplemente es un nombre que nosotros le dimos a algo que consideramos que tiene mucha valía, que es el matrimonio. Mira, no somos unas autoridades en matrimonio, vivimos una experiencia, queremos ser una posibilidad para ustedes que nos están viendo, queremos ser una posibilidad. El caso de Crey y Yamile, que son amigos de nosotros, nuestra relación central es la iglesia, nosotros pertenecemos a la iglesia Global. Okay. En el caso mío y de Lula, nosotros estamos allí como coordinadores, nos llaman directores de matrimonio, y bajo nuestra cobertura, bajo nuestro cuidado, están líderes que se llaman de grupos de matrimonio. Y bueno, ellos Crey y Yamile, comparten con nosotros ese espacio y la relación central de nosotros está allí. Sin embargo, esa misma relación de nosotros como ser como sus cuidadores, como sus pastores, ¿sí? Como sus pastores, nos permite tener con ellos una intimidad en el buen sentido de la palabra, de compartir todas estas cargas matrimoniales en las que nosotros llevamos. Y bueno, todo esto se suma a nuestro ministerio personal, que es Defensores del Matrimonio, y que de verdad que con muchísimo gusto nosotros nos consideramos unos servidores públicos. Número telefónico, ¿dónde ubicarlos? Número telefónico, Lula. 0426-550-2060. Nosotros tenemos que irnos al otro bloque, pero antes de terminar este bloque con ustedes, yo quisiera que Alberto hoy le pidiera matrimonio nuevamente a Lula. ¿Cómo lo haría ya después de tantos años? Mira, 14 años. Yo creo que este sería un momento muy idóneo para eso, porque creo que el Alberto hace 14 años nunca fue el mismo que es hoy en día. Y de verdad que bueno, yo le diría que sí, aceptarías una vez más casarte conmigo. Así somos, los defensores del matrimonio, está aquí conmigo compartiendo esta lucha titánica de poder restaurar matrimonios, porque no es fácil, pero es nuestro deber hacerlo a través de estos instrumentos que son seres humanos, que tienen errores, pero son conscientes de que deben cambiar. La entrevista con Angélica Chourio. La entrevista con Angélica Chourio. Gracias amigos por estar con nosotros. En esta oportunidad vamos a estar conversando con la pareja que ha pasado por problemas, pero decidieron ir a Defensores del Matrimonio, decidieron quitar el orgullo, decidieron quitar la soberbia, decidieron ser leales entre ellos mismos. Así que Yamile Araujo me acompaña y también Creydy Hernández me acompaña. ¿Cómo fue ese proceso tan traumático, Creydy, de pasar de lo viejo a lo nuevo con tu esposa? Sí, primeramente es un proceso de autorreconocimiento, es un proceso de autoevaluación, es un proceso en el que, con la ayuda, por supuesto, de personas adecuadas, consejeros, psicólogos, pastores, tú logras reconocer cuáles son esas actitudes, cuáles son esos comportamientos, cuáles son esas cosas que tú haces que definitivamente chocan con lo que tu esposa espera de ti. En ese momento en el que lo reconoces y decides cambiar de manera sincera, de manera honesta, de manera sostenida, no son cambios inmediatos, no son cambios que ocurren de la noche a la mañana, son cambios que van de paso a paso. Comienzas a ver los efectos en tu esposa, comienzas a ver un mejor trato, un mejor semblante, un mejor tono de voz para muchos esposos que nos chocaba el que nos hablaran de manera fuerte. Entonces, esos pequeños cambios se van sumando hasta que finalmente llegas a lo que deseas, que es que tu esposa abra su corazón de manera sincera también y logren entonces en un común acuerdo comenzar de nuevo. Creydy, ¿qué no soportabas de tu esposa antes de pasar por el proceso de Defensores del Matrimonio? El tono de voz con el que me hablaba en la casa, las exigencias contundentes. Ella no pedía, ella ordenaba. Okay. y esa Pero orden... fíjese, yo quiero detenerme allí porque ustedes se ríen después del sufrimiento. Claro. Sí. Porque pasaron por eso y se dieron cuenta de eso. Pero se ríen ahora porque están conscientes
de que ese era el problema. ¿Es así, Yamile? Sí, totalmente, totalmente. Y como tú dices, hoy lo vemos con gracia y también nos sorprende ver la cantidad de parejas que te dicen lo mismo, como si fuese un problema. Wow, es mi problema y más nadie tiene este problema tan fuerte que yo estoy viviendo. Y nosotros también lo vivimos. O sea, es muy común tener este tipo de problemas donde la mujer quiere ordenarle al esposo continuamente qué hacer. En mi caso yo no le decía cómo vestirse, ¿no? Pero sí, mira, tienes que hacer esto, lo otro, y cuando yo diga y como yo lo diga. Y no me escuchaba, para mí no era así. ¿Qué en este caso, Yamile, qué no soportabas de tu esposo? Que decías, ya, estoy harta, en ese proceso viejo que ahora es nuevo. Bueno, que él no iba al ritmo que yo quería que él fuese. Okay. O sea, en es realidad, decir, autoridad, querías tener todo el control. Total. La raíz de los problemas básicamente era, tú no haces lo que yo quiero que hagas y tú no haces las cosas cuando yo quiero que las hagas. ¿Cómo hubo un entendimiento para que hoy los dos estén nuevamente juntos con 11 años y que estén allí en esa silla amándose todavía? Y fíjese, testimonio. allí está, se agarran de las manos porque ya pasaron por esa crisis. ¿Cuándo fue que ustedes dijeron vamos a unirnos y dejar la soberbia o el control? ¿En qué momento? Porque ¿cuál es el secreto que tienen ustedes que no tengan los otros matrimonios que son terquitos? Pues que ya no quieren seguir juntos. ¿Cuál es el llamado? A ver, Crady. Básicamente nosotros tuvimos un proceso de separación física y en ese proceso de separación te toca la hora cero, te toca decidir si quieres recuperar tu matrimonio o definitivamente acabas con él. En el caso nuestro, gracias a Dios, en esa hora cero tomamos la decisión de comenzar de nuevo. Pero ya mi esposa estaba asistiendo a un proceso de sanación, a un proceso en el que ella ya había comenzado, había dado pasos en entregar toda aquella situación a Dios principalmente. Y bueno, el conocer de eso a mí me estimuló y dije, bueno, definitivamente tengo que romper con esa barrera de orgullo, definitivamente tengo que romper con esa barrera de soberbia que me está llevando a quedarme solo, absolutamente solo. Entonces, en ese momento yo decidí, porque es una decisión, comenzar. No es que va a cambiar de la noche a la mañana. Y me imagino que esto es un proceso todavía, ¿verdad, Crady? Todavía, ¿sí? Todavía es un proceso. ¿Cómo hacen, por ejemplo, en ese proceso cuando saben que se está colocando una alarma? ¿Qué hacen en ese momento? Buscamos ayuda. Sí. Y tenemos mentorías, tenemos ayuda, tenemos a Lula y Alberto, que están allí siempre prestos para escucharnos y prestarnos su sabia ayuda, digamos. Sí. Crady y Yamile, ¿ustedes se volverían a casar nuevamente después de haber pasado por todos los momentos más duros y crueles? Sí. Totalmente. Sí. Totalmente. ¿Cuál es el ingrediente para que un matrimonio, después de la crisis, se sigan viendo como ustedes se miran? Con amor y sin resentimiento, porque esto es importantísimo. Pueden decir, yo te perdono, pero te lo sigo sacando. Y allí entonces no hay una recuperación, ¿verdad? Exacto. Yamile me lo dirá. Sí, bueno, lo más importante y el punto de partida es que tú permitas que lo central en tu relación de pareja sea Dios. Okay. Para nosotros ese fue el inicio. El darle entrada a Dios en nuestro matrimonio, como nuestra roca, esa roca sobre la que nosotros empezamos a trabajar y a edificar, a sanar y a perdonar. De quien te rodeas también es muy importante, ¿verdad? Porque lo que hablábamos al principio, estamos en este momento en una cultura donde estar casado no es lo de moda. Exacto. Te miran raro, que tú tantos años de casado. Entonces es muy importante quien escucha, de quien te rodeas, tener mentores, tener personas sabias a las que puedas acudir en ese momento donde sientas que estás flaqueando, porque somos humanos y estamos rodeados de muchas circunstancias a diario que te hacen dar malas respuestas. Y tentaciones. Muchas tentaciones. Crady, ¿cómo tú manejas las tentaciones
para no caer y seguir ahí fiel? Porque tú lo acabas de decir muy bien, Yamile, somos de carne y huesos. A ver, Sí. Crady, tu consejo para los hombres. En mi caso, yo fui una persona que durante muchos años dejé que mi matrimonio se infectara, se enfermara, gracias a vicios, a falsos valores. Y eso, por supuesto, en este momento no debemos olvidarlo nunca. No debemos olvidar quiénes fuimos para saber quiénes somos ahora. Exacto. Y cuáles son esos puntos débiles que tenemos, que quizás como hombres son amparados por la cultura, por la forma de ser del cultura del hombre. machismo. Exactamente. Pero que nosotros sabemos también dónde están, dónde se encuentran, por dónde llegan, y saber que en esos casos es preferible, y siempre va a ser así, levantar tu mirada hacia tu esposa, involucrarla a ella en tus actividades. Es muy sabroso, hacer deporte con tu pero ya va un esposa, momentico, salir es muy con tu esposa. sabroso ahorita, Crady, que ya tú pasaste por un proceso, Claro. por un proceso que no ha sido fácil, pero ustedes decidieron, Por decidieron. Entonces la idea es que usted decida hoy, Así hoy estoy cansada de vivir como estoy viviendo, voy a llamar a defensores del matrimonio, porque hoy vemos esta realidad Correcto. que no escapa, que son reales. ¿Qué ha sido lo más difícil, Yamile, en todo este proceso? Lo más difícil, bueno... Y lo más gratificante también, obvio. Yo pienso que al comienzo del proceso lo más difícil es vencer esa impaciencia o esa necesidad de que todo se dé para allá. Sí, eso nos encanta, Sí, rapidito. no, yo voy a restaurar mi matrimonio, pero si en una semana no está como yo quiero, no, entonces no hay proceso. Así es. Eso es lo más difícil al comienzo. Luego que eres consciente de que es un proceso, las cosas van fluyendo más fácilmente. ¿Cuál ha sido lo más gratificante en todo este proceso? Crady. Tener una esposa amorosa, tener una esposa que cuida de ti, que tener una esposa que te valora, tener una esposa que cuando habla de su esposo siente esa satisfacción, esa felicidad. Y para eso es que realmente nosotros vivimos, para nuestras esposas. Así es. Fíjese, esto me encanta traer este tipo de programas, porque sí se puede. O sea, aunque nos cueste, sí se puede. Y esto me Así encanta. es. De verdad que los felicito y los Gracias. aplaudo. Gracias. Y aplaudo el trabajo titánico que hace Defensores del Matrimonio. Nosotros tenemos que terminar porque los programas buenos se van así de rápido. Así que yo quiero el mensaje, Yamile, para toda esa población que te está viendo de Centro Occidente para restaurar el matrimonio. Yamile. Bueno, comienza con una decisión, como lo ha hecho mi esposo. Es la decisión de salvar esa relación, trabajar en esa relación que debe ser para toda la vida, que es la relación más edificante, más hermosa, es invertir en esa persona que tú quieres tener a tu lado hasta que estés viejita. Eso es lo mejor, es la mayor satisfacción, el poder ver que a tus hijos les estás entregando un ejemplo, Exacto. un patrón de una relación maravillosa, decirle a tus hijos, mira, es hermoso estar casado, vamos a invertir en eso, es importante tener conciencia de que invertir en nuestro matrimonio debe ser una de las prioridades de vida. Gracias, Yamile. A ver, Crady, tu mensaje final, por favor. Hombres, reconozcan que necesitamos de Dios para ser esos esposos que nuestras esposas merecen. Ellas siempre van a estar allí para que al ver el cambio en sus esposos, que es una decisión también, una decisión de trabajar en nuestro carácter, en nuestras fortalezas, podamos lograr tener esa esposa que anhelamos, porque cuando Dios está en esa ecuación, el resultado siempre va a ser a favor de nuestro matrimonio y de nuestra felicidad. Gracias, Crady. Ahora yo quiero que tú le pidas matrimonio a Yamile nuevamente acá en los espacios Claro de que Promar sí, claro que Televisión. sí. Hemos tenido la oportunidad en todo este proceso de renovar nuestros votos, nuestra intención, y bueno, hoy esta noche te pido, mi amor, que seas nuevamente mi esposa y continuemos esta vida maravillosa que llevamos. Sí, claro que sí, mi amor.
La entrevista con Angélica Chourio.